Pues esta es Hypatia. Viene con todo lo que habéis visto en el vídeo, con un peluchito. Justo ahora se tiene que poner a llamarme la cobaya, bueno. Entonces creo que hay varias cosas que se deben de saber de esta muñeca. Si la vais a comprar, creo que es importante y no creo que nadie haga un review o algo así de ella en español, o al menos no mucha gente. Primero que todo, esta muñeca es de la creadora de Miko. Miko es una muñeca que revolucionó un poco porque es muy adorable, igual que ella. Tal vez un poco menos exagerada, es un molde más sencillo. Y cuando la gente la compró se dio cuenta que tenía el mismísimo cuerpo de la Kinoko Juice. O sea, lo que había hecho Cristiani, creo que se llama, o no sé cómo se pronuncia, es coger el recast de Kinoko Juice. Yo tengo un recast aquí. Esta es Kinoko Juice, este es un recast, porque no hay modo de conseguir el original. Estoy detrás de unos moldes, pero creo que no los va a querer vender la señorita Kinoko. Bueno, ella cogió el recast e hizo su propio recast, exactamente igual, y le puso la cabeza de su muñeca Miko, que os la dejaré por ahí. Y bueno, obviamente hubo una revolución exagerada. Y la gente se enfadó mucho, empezaron a vender la muñeca a todos los que la habían comprado. Bueno, un lío terrible, ¿no? Y la muñeca estaba preciosa, el cuerpo le quedaba divino, pero obviamente es un cuerpo robado. Entonces ella dejó de vender durante un tiempo y luego volvió a sacar más muñecas. Si vais a su Etsy, vais a ver muñecas muy similares como estas, pero hechas como de una pasta o algo así. Son un poco más, digamos, artesanales o rústicas, no sabría cómo decirlo. No son tan perfectas o pulidas como las Valgrind Doll, por así decirlo, ¿no? Y bueno, algunos de sus moldes creo que son esta, que es Hypatia, Miko. Tiene otra también que tiene una cara un poco rara. Bueno, todas tienen la cara un poquito diferente, ¿no? Yo creo que Hypatia y Miko son las únicas que me gustan. Y bueno, esas son como las bases y las vende ahí en Etsy, pero luego volvió a abrir su tienda con cuerpos distintos. Si vosotros vais a Etsy vais a ver que no se molesta tanto en hacer lo que son los cuerpos de las muñecas. Sin embargo, de repente ves que este cuerpo no estaba tan mal, aunque ya se veía un poquito raro en las fotos. Decías, esto no parece Valgrind Doll, o al menos no el común. Y de hecho no lo es. Yo no sé si este cuerpo lo ha diseñado ella o es comprado. Vamos a desvestirla. También vamos a hablar de la vestimenta. Se ata solamente con un lazo, no le ha puesto cremalleras. Se nota que la chica, si así tiene mucho talento, se curra, lo hace todo ella, menos la peluca y los zapatos. Los zapatos es que estoy segura de que son comprados. Y la peluca ella misma me dijo que le tenían que llegar pelucas, así que, bueno, digamos que lo que hace ella es el maquillaje y la cabeza. Pero el cuerpo a mí me da que es comprado. No tiene siquiera textura de resina. La cabeza sí. Y bueno, siempre se me tragan las botas un pie y tengo que sacarlo con pinzas porque no hay otro modo. No funciona con imanes, como podéis ver. Si veis el cuerpo, no tiene bolas, aunque ella las vende como Valgrind Doll. Ella en su página pone BJD por todos lados, pero no son articulaciones de bolas de las que conocemos nosotros. Y el cuerpo tiene pinta de ser de plástico o algo. Por aquí de hecho se le ve alguna tarilla típica de muñequitas de estas, de en plan cuerpitos que se les compran a las Blythe y eso. Así que, bueno, ese es uno de los inconvenientes, que estas muñecas al final lo único que tienen de la creadora es la cabeza. Entonces vas a estar pagando por la cabeza y un cuerpo que no es propio ni esculpido ni nada. Eso tenlo en cuenta. De hecho, si le sacas la cabeza, voy a arrepentirme porque ponerle la peluca es un coñazo. Tiene la cabeza, mira, muy fina. A ver,
obviamente esto es de una muñeca de fábrica. Bueno, otro de las pegas que le veo a la muñeca es que, bueno, el maquillaje, aunque se ve precioso, se nota que no es 100% profesional. O sea, esto te lo hago yo con el aerógrafo también, ¿sabes? Además, no estoy segura de si lleva barniz o qué tipo... No parece llevar MSC. O sea, no tiene la misma textura que mis muñecas en su cara, siendo resina, o sea. Pero se nota un poco pegajoso. No estoy segura. Ya, ¿veis? Esto sí que va con imanes. Esto sí se nota que es propio. Pero el cuerpito no. Bueno, vais a ver que no es un molde perfecto. Esto no es un Doll Fairyland. Y obviamente no se puede vender caro porque no... Por eso mismo, porque no es un Doll Fairyland y se nota en... Aquí podéis ver rugosidades, etcétera. O sea, es una escultura que es buena, pero que todavía está en proceso, por así decirlo. Fijaos ahí, esas pequeñitas taras. Que tampoco, a mí no me molestan, ¿vale? Me molestarían de eso si me viniese de una casa grande. Pero yo ya me imaginaba que esta creadora era medio... no sabría describirlo. Digamos que no es tan perfeccionista, ¿vale? Os voy a enseñar. No es tan perfeccionista. A la luz, el maquillaje. No sé cómo se verá en la cámara. Yo en las fotos que vi no se veía tan así, pero luego puedes apreciar ciertas cositas como... Se nota demasiado que es lápiz. Esto no le queda mal porque parece de frío. A mí me pasa también con el aerógrafo o con algunas esponjitas de blush. En el colorete, ¿lo veis que quedan como manchitas? Y digo, bueno, así parece como de esto cuando tienes mucho frío, que queda como cierta textura. Y bueno, lo que sí que no me gusta nada, tiene una porquería. Lo que no me gusta nada es cómo le pinta los labios. O sea, sí se nota que están con muy poco cuidado. No sé si está pintada a lo mejor con acuarelas. Es posible. Esta parte sí podría ser airbrush, pero esto de aquí, por ejemplo, se ve muy acuareloso. Y esto también. Y las cejas, bueno, muy simplonas. También cada uno tiene su estilo y estamos acostumbrados a ver maquillajes súper profesionales. Pero bueno, otra cosa que me hace gracia, yo ya me había fijado en las fotos, es que, bueno, no es fácil poner los ojos rectos, ¿no? Pero digamos que ella no se esfuerza demasiado. Siempre las veo con un ojo mongi. Pero bueno, está graciosa. La muñeca en sí, o sea, el molde de la cabeza es precioso. Y yo estoy contenta con él, pero es eso, sí hay ciertas cosas que yo no me esperaba. Y que a lo mejor en Miko podéis ver. Y que además puede ser muy evidente. Sobre todo si compráis el molde de Kinoko Juice para... O sea, si compráis el molde con el cuerpo de Kinoko Juice en Miko, debe de haber una diferencia increíble. Porque incluso el recast, que suele traer taras a veces, no te trae esas rugosidades. Entonces destaca. Pero bueno, digamos que es una muñeca muy linda. Y me pega mucho en el territorio Bliss y Pulip. La suelo tener aquí, con ellas. Es un poquito más pequeña que ellas. Y la talla de la cabeza no es YSD ni de coña. Yo creo que las MSD le caben, pero a lo mejor algunas le quedan un poco grandes. Los ojos sí que son preciosos. No sé si son comprados o no. Los tengo que colocar ahora. Así que a ver con qué me salen. A lo mejor también son raros. Voy a probar. Este es el ojo, es como verde y azul. Y es súper chiquitito, no tengo ninguno de este tamaño, así que me figuro que debe de ser como para Puki Fi o Lati. A lo mejor para Lati es un poco pequeño. Lati de estos enanitos, pero yo creo que es tamaño Puki Fi. Porque a mis Little Fish usan unos más grandes, pero a lo mejor también les valen, no sé. Sí, por poderlo podrían usarlo, pero la pupila es un poco pequeña. Así que bueno, voy a colocarlo ahora como una persona. Le he tratado de poner el ojito este yo, y la verdad es que es muy difícil por el tema de que tiene aquí los imanes y que le queda un poquito pequeño y tienes que estar cubriendo con masilla. No sé cómo le quedarán los de Little Fi. Yo creo que va a pasarle como Kinoko, que no le cabrán bien por el tema este de los imanes, porque como que no está hecha para esos ojos. Otro detalle es que su ropa está muy deshilachada. Tampoco es que quede muy mal, porque es como ropa muy circus, por así decirlo. Pero aún así creo que es un poco guarrete. Yo tampoco coso muy bien todavía y no mandaría una muñeca tan así, tan con estas cosas. Y ya le he sacado bastantes hilos. O sea, la chica no es una pro cosiendo. El vestido lo ha hecho la chica.
Y bueno, para 3 cosas que tiene que hacer, no debe de dar mucho abasto tampoco. En cuanto al osito, yo no sé el osito de dónde ha salido, yo no sé si lo hizo ella, lo compró, no tiene etiquetas o cosas así. Es de un paño pues, de peluche, pero un poco raro. Y como tiene una forma extraña, pero no lo ha hecho ella porque está muy bien cosido, o sea, en comparación con la ropa. Si no me haces un vestido tan simple, decente, no me haces este oso. Tal vez el vestido del oso sí, que es inquitable ya de por vida. No tiene mucha cosa el oso. Si queréis comprar una Pinky Doll, ya sabéis más o menos cómo funciona esta chica, que ha dado algunos disgustos y que las cosas no podéis esperar que os traiga maquillajes como esos, pero no sé, es bonita y es muy adorable. Y no hay nadie que haga muñecas de este estilo tan hermoso, o al menos no que yo lo sepa, o al menos no en formato, ¿sabes? Bueno, entre comillas, ball jointed doll. Así que bueno. Si la tenéis, decidme que os ha gustado, que no os ha gustado, si os ha venido con alguna tara de más o algo por el estilo. Me lo comentáis. Chao.